Lucas capítulo 24. Vamos a orar y el Señor que dirija en esta mañana este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias Dios porque hoy recordamos que tú has resucitado, que tú estás vivo y estás con nosotros, Señor. Para nosotros tu muerte es de mucho valor y significa mucho también, Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por morir en esa cruz. Gracias por regalarnos la vida eterna. Y pedimos en esta mañana, mi Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento para estudiar tu palabra, para aprender un poco más sobre tu resurrección. Dejamos este momento en tus manos, tu bendito nombre, mi Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Lucas capítulo 24. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Y mi tema es, hermanos, la resurrección de Cristo versus resurrecciones futuras. He titulado así mi mensaje en esta mañana, la resurrección de Cristo versus resurrecciones futuras. Lucas capítulo 24. Realmente, hermanos, voy a hablar de todo el capítulo 24, así que no lo voy a leer todo el capítulo 24. Más bien voy a ir narrando tres escenas aquí importantes que acontecen en la resurrección de Jesús. Y estas tres escenas son en el mismo día que sucedió. Ya, entonces no voy a dar lectura a todo porque nos pasaríamos bastante tiempo, pero sí voy a ir narrando y voy a ir dando en cada escena un versículo clave, el cual va a ser de mucha importancia para esta mañana en el mensaje. Muy bien, quisiera empezar con una pregunta. ¿Han visto ustedes una persona que ha resucitado? ¿O conocen? ¿Han escuchado? Hoy en día es un poco difícil, ¿no?, decir si alguien ha resucitado, pero antes, hermanos, sí había. Si ustedes leen la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, van a encontrar que personas que han muerto y han vuelto a vivir. Elías en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías revivió a la hija de la viuda de Sarepta. También la resurrección de Lázaro es muy conocido, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y hay bastantes resurrecciones en la Biblia. Entonces no debe ser algo sorprendente para nosotros decir, ¿no?, bueno, si alguien ha resucitado. Antes sí habían resucitado bastantes personas. Pero también vemos en la Biblia que estas personas que han resucitado han vuelto a morir. Lázaro, por ejemplo, Lázaro resucitó, pero murió. No sigue vivo hasta ahora. Entonces, si ustedes de repente han visto o conocen a una persona que ha resucitado, ténganlo por seguro que lo van a ver morir. Claro, y si no mueren ustedes, adelante, ¿no? Pero sí lo van a ver morir. ¿Ya? Y hoy vamos a ver, hermanos, a la luz de la Biblia, que hay tres resurrecciones. Tres resurrecciones, pero en diferentes tiempos. Y todos los que van a resucitar, hermanos, en estas tres resurrecciones, no van a volver a morir. Eso es interesante, no van a volver a morir. No es como estas resurrecciones de Lázaro, que él sí volvió a morir. Este es muy diferente. Entonces vamos a empezar con la primera resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. Del 1 al 12, hermanos, ahí narra de la resurrección de Cristo. Un poquito para entrar en contexto ahí en esa parte. La muerte de Jesús, hermanos, sucedió en la Pascua, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya lo sabemos, sucedió en la Pascua. ¿Qué se hacía en la Pascua? Los judíos reconocían la liberación de Egipto, ¿no?, de esclavos a ser libres. Pero en la Pascua también ellos celebraban esto, agradeciendo al Dios por esa liberación, llevando un cordero, ¿no?, el cordero pascual, que se lo llevaba al templo y pues lo mataban y la sangre era rociado y así venía el perdón de los pecados del pueblo. Entonces recordaban ellos la Pascua, la liberación de Egipto, pero también ahí dentro de la Pascua se celebraba el cordero pascual.
¿Qué recordaban ellos en Egipto cuando el Señor vino y destruyó a todo aquel que en su casa, sus puertas, arriba del dintel, lo llamaban ellos, no había sangre, pues entraba la muerte y los mataba. Y los que había sangre, no. Y los judíos, pues habían matado un cordero y habían puesto ahí la sangre, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos recordaban en la Pascua, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo muere en la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Y esos símbolos representaban a la muerte de Cristo. La Pascua, hermanos, duraba 8 días. Según la Biblia, estaba estudiando un poco, Jesús murió el día viernes. Faltando 1 hora antes, comienza el día sábado. El día viernes, promedio 3, 4 de la tarde, por ahí nuestro Señor Jesucristo ya murió, fue colgado en el madero. Los soldados fueron a verlo, Jesús ya estaba muerto, ya no era necesario cortarle las piernas porque los cortaban a los soldados, a los presos las piernas. Jesús ya había muerto. Entonces, en ese transcurso, mientras iban a sacar el cuerpo de Jesús, bajarlo de la tumba, llevarlo a la sepultura, ya el sol ya se estaba ocultando. Y para los judíos, ya cuando el sol se estaba ocultando, ya no tenían que trabajar, ya no tenían que hacer nada. Es por eso, hermanos, que ellos bajaron a Jesús rápido de la cruz, lo volvieron con el manto, con sus lienzos, y se lo llevaron ahí con José de Arimatea a la tumba. Pero después que lo dejaron en la tumba, narran los evangelios que las mujeres regresaron a su casa a preparar incienso para el Señor. Pero ya se llegó las 6, digámoslo así, la hora que el sol se oculta, entonces ellos ya no pudieron regresar a la tumba. Ya no pudieron. Entonces el día sábado nadie hacía nada, no fueron a visitarlo a Jesús, no fueron a la tumba. Para los judíos era muy importante ese día. Entonces tuvieron que esperar el domingo. El día domingo. Y es por eso, hermanos, que en el capítulo 24 de Lucas, el verso 1 empieza. El primer día de la semana, que es el domingo, que nosotros, por ejemplo, tenemos esa costumbre de reunirnos como iglesia, los domingos, el primer día de la semana, porque ese día resucitó el Señor. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, lo que no pudieron hacer el viernes porque ya se los ganó el tiempo, ellos tuvieron que volver el domingo. Volvieron muy de mañana, muy temprano, a seguir ¿qué? Embalsamando al cuerpo del Señor, a seguir terminando con la sepultura del Señor, porque no la habían terminado. Por eso que las Marías y más mujeres, ellos iban ya trayendo especies aromáticas para el Señor. ¿Y qué sucedió? Sigue hablando la Biblia, ahí en Lucas 24 dice que cuando ellos iban preocupados, porque ¿quién les va a remover la piedra? Y cuando llegan la piedra ya estaba removida. ¿Qué había pasado? Aparece un ángel. ¿Y qué les dice el ángel? El verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ese fue el mensaje que les dio el ángel a las mujeres. Les dijo: el Señor ya no está aquí, ha resucitado. Las mujeres vieron la tumba, el Señor ya no estaba. Había resucitado. Pero miren el verso 7 que les dice. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿No? El ángel les hace acordar lo que el Señor les había dicho. Y no solo el Señor, sino que lo que las Escrituras decían, que era necesario que Cristo muera y que resucite. ¿Qué más les dice el ángel? Pues vayan a avisar a sus discípulos que Él ha resucitado, Él está vivo. La tumba está vacía, era necesario. Ellos van y ahí viene la otra escena, hermanos, en camino a Emaús, en el verso 13 hasta el 34. Dos de sus discípulos que no eran de los 12 estaban camino a Emaús. Ellos ya se habían enterado de la noticia que María había dado, que el Señor ha resucitado. Ellos también estaban confundidos, conversando entre ellos, iban por el camino y Jesús se los arrima y se va con ellos. Y ellos lo cuentan a Jesús. Lo cuentan toda la historia, que en Nazaret había muerto Cristo.
y que se han enterado que ha resucitado, pero ellos no lo podían creer tampoco, no lo podían creer. Y el Señor, ¿qué les dice en el verso 26? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Esta vez ya no fueron ángeles, sino fue Jesús quien lo dice a estos dos discípulos camino a Emaús. Era necesario que Cristo muera y resucite. Lo dice las escrituras. Ellos cuentan la historia que ellos regresaron, vuelta a Jerusalén, donde estaban los discípulos, y se los contaron. Sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fueron abiertos y pudieron darse cuenta y mirarlo al Señor Jesucristo. Así como María también cuando lo vio a Jesús. No, entonces ellos se dieron cuenta que Jesús sí estaba vivo. Y de ahí viene la otra escena, hermanos, ahí en Lucas en el capítulo 36, no, capítulo 24, verso 36. Jesús aparece a sus discípulos. Y aquí Jesús ya se aparece a sus discípulos ya casi para la anochecer, en ese mismo día. Jesús aparece a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estoy narrando la historia. Yo creo que los discípulos, podría decirlo yo así, sin ofender, de repente ellos se habían acobardado. Ellos estaban encerrados. ¿Quiénes fueron primero el domingo en la madrugada a ver a su Señor? Las mujeres. No, las mujeres son fuertes, las mujeres son muy importantes en la obra del Señor. El Señor los valora mucho. Las mujeres fueron. Los discípulos, ¿qué estaban haciendo? En el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. En los otros evangelios dice que ellos estaban con las puertas cerradas, estaban bien encerrados adentro, estaban de miedo, escondidos. A su maestro lo mataron y de repente los van a matar a ellos. Entonces Jesús entra cuando las puertas estaban cerradas, dice. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Qué dijeron en el verso 37? Ellos dicen que pensaban que veían un espíritu. En otras versiones dice un fantasma. O sea, lo vieron a Jesús, pero no lo creían que estaba vivo. Ellos dijeron, no, este no es Jesús, este es un fantasma, este es un espíritu. Y ahí el Señor les dice, tóquenme, miren mis manos, miren mis pies. Soy yo. Pero dice que aún no lo creían. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Saben qué hace el Señor para que los crea? En el verso 42. Entonces, no, en el verso 41, la parte B dice, ¿tenéis aquí algo de comer? Como no lo creían, será de emoción. Dice los versos más atrás que ellos estaban emocionados y no lo podían creer que era el Señor. Entonces el Señor les dice, ¿tienen algo que comer? Y ellos le dieron comida, ¿no? Ellos le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús estaba diciendo, miren, sí he resucitado, soy yo, Jesús de Nazaret, créanlo. Y Jesús, hermanos, vuelve a decir estas palabras en el verso 44. Y les dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Nuevamente Jesús diciéndoles a sus discípulos, era necesario que Cristo muera y que resucite. En las escrituras lo dice, los profetas lo han dicho, los salmos lo dicen. Era necesario. Y si se han dado cuenta, hermanos, en estas tres escenas Jesús y el ángel repite una palabra. ¿Cuál es? Era necesario. Y es el versículo que lo tenemos aquí. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario, hermanos, que Cristo muera y resucite. Era necesario que Jesús aparezca
Era necesario que sus discípulos lo vean a Jesús, que Él está vivo, que Él ha resucitado, que no ha muerto. Porque para Jesús, hermanos, hubiese sido fácil. Ya resucité, ya cumplí con mi trabajo, como a veces decimos nosotros, no, ya cumplí con mi trabajo, pues ahora me voy. Jesús hubiese dicho eso, ya cumplí, ya morí, ya resucité. Eso lo dice la Biblia también. Ya morí por los pecadores, ahora me voy al cielo. Pero ¿por qué Jesús tuvo que aparecerse? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo recordar nuevamente a sus discípulos que era necesario que Él muera? Y no solo que muera, sino que resucite. Mientras nosotros hacíamos el teatro, uno de los jóvenes dijo, ya no hay que pasar la cena ya de la resurrección. Creo que la mitad estábamos de acuerdo y la mitad no. Y yo les dije, yo no estoy de acuerdo porque estoy haciendo un mensaje de la resurrección. Sin resurrección, vamos fritos. Tiene que haber la resurrección porque es necesario la resurrección de Cristo. Jesús se apareció a sus discípulos y estuvo con él 40 días después de haber resucitado. Y no solo a ellos, sino que se apareció a cantidad de gente. Porque era necesario. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Qué mensaje quería darnos Jesús a sus discípulos y a nosotros? Para Jesús, hermanos, era muy, muy necesario que sus discípulos entiendan que Él ha resucitado, que Él está vivo. Y hay dos motivos, hermanos. De repente hay más en la Biblia, pero yo solo he escogido dos motivos por el cual era necesario que Cristo resucitase. Nos ubicamos en Romanos capítulo 8, verso 11. Uno es una muestra que Dios aceptó su sacrificio. ¿Ya? Ese es uno de los motivos. Una muestra que Dios aceptó su sacrificio. Romanos 8, 11. Dice así, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mateo también, Mateo capítulo 28, 2 narra eh, también la resurrección de Cristo, hermanos. Ahí en Mateo 28, fíjense. Dice así, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, uno de los motivos que era necesario, hermanos, que Cristo resucite, era una muestra que Dios aceptó su sacrificio. Dios fue quien lo resucitó a Cristo. Y si Dios lo resucitó es, hermanos, porque Dios estaba aceptando el sacrificio del Señor. Su sacrificio del Señor había sido agradable, había sido de olor fragante hacia Dios. Él estaba complacido, él estaba contento. Y cuando Dios lo resucita a Cristo, pues Él nos estaba diciendo, ya no es necesario más sacrificios. Porque Hebreos, hermanos, capítulo 10, verso 8 al 10, habla que el Señor dice que no se complacía en sacrificios de animales, sino Él se complació en el sacrificio de Cristo, que era un holocausto santo, agradable hacia Él. Entonces, hermanos, es una muestra, cuando Cristo resucita, es una muestra que Dios aceptó a Cristo, porque Dios lo resucitó y estaba contento y estaba diciendo, ya no necesito más holocaustos, ya no necesito más corderitos. Ahora Cristo es el sacrificio perfecto. Y es por eso, hermanos, que nosotros ya no tenemos un corderito para matarlo. Ya Cristo es el sacrificio perfecto. Él murió una sola vez, para siempre, para que todos podamos tener vida eterna. Y Él resucitó una sola vez también para siempre. Entonces, uno de los motivos que era necesario que Cristo aparezca a sus discípulos, se hable de su resurrección, porque era una muestra que Dios aceptó su sacrificio. Y si Cristo, hermanos, no hubiese resucitado,
realmente estaríamos condenados. Otro motivo es por las primicias de la resurrección futura. En 1 Corintios 5:20, hermanos, 1 Corintios 5:20, no, 15:20, hermanos, disculpen, 1 Corintios 15:20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hasta el 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin del mundo. Todo hay un orden. Primero Cristo, después los que lo hemos aceptado y luego el fin del mundo. Entonces aquí habla, hermanos, de las primicias. Era necesario que Cristo resucite porque Él es las primicias de la resurrección futura. Si Dios no hubiera resucitado a Cristo, no hubiera resurrección futura. Para nosotros los creyentes, no hubiera resurrección futura. Y Corintios dice que Cristo es las primicias. ¿Qué quiere decir primicias? El primero en resucitar y nunca morir. Los demás han muerto. Lázaro murió. Pero Cristo es las primicias, el primero en resucitar y nunca morir. Un ejemplo, hermanos, de las primicias antiguamente en los judíos en las cosechas. Ellos siempre sembraban trigo, las cosechas, y los primeros frutos de sus cosechas eran las primicias. Los primeros frutos eran las primicias de toda una cosecha abundante que había. Y sembraban 20 hectáreas, de esas 20 hectáreas mínimo ya póngase que se junten 1000 sacos, pero de repente los 10 primeros sacos eran las primicias, los primeros frutos para el Señor, de una cosecha abundante. Igual, hermanos, cuando habla aquí Corintios, Cristo es las primicias de la resurrección, de una resurrección abundante. Entonces, hermanos, era necesario que Cristo resucite, porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos, dice Corintios. Entonces, Cristo, hermanos, quería animar a sus discípulos, Él apareciéndose a ellos en estas 3 escenas. Cristo les quería animar a sus discípulos, recalcándolos una, otra y otra vez que era necesario que Él muera. Porque si Él no resucita, no resucitaríamos nosotros. Porque si Él no resucita, nosotros no tendríamos vida eterna. Y eso, hermano, debe animarnos a nosotros. Eso lo animó a los discípulos. Por eso es que ellos, cuando Jesús se fue al cielo, ellos empezaron a sufrir por Cristo. Jesús, hermanos, con su resurrección estaba preparándole a los discípulos para lo que se los venía, porque no era fácil, ellos tuvieron que morir, ellos tuvieron que dejar todo. ¿Y qué creen que les animó? Al verlo a su Señor vivo, al verlo a su Señor vivo, había resucitado, estaba vivo. Ellos sabían que iba a estar con ellos, Jesús iba a estar con ellos para siempre. Eso es por eso que ellos, hermanos, dejaron todo. Y ese es el consejo que Cristo nos quiere dar también a nosotros hoy día con su resurrección, hermanos. Era necesario que Él muera y resucite para que nosotros tengamos vida. 1 Corintios capítulo 15, verso 14 dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, en vano estamos aquí nosotros reunidos. Porque hay algunos que dicen que Cristo no ha resucitado. Los judíos no lo creían. A los soldados lo pagaron, le dijeron, miente. Y los evangelios dicen que esa fama se divulgó por todos los sitios. Pero hermanos, Cristo ha resucitado. ¿Tú lo crees? ¿Crees que Él está vivo? Si no, hermanos, si tú no crees en la resurrección, vana es tu fe. Por eso yo en el teatro les dije, tenemos que hacer la resurrección sí o sí. Porque si no, en vano, Cristo ha muerto en la cruz.
Muy bien, entonces si no hubiera resucitado, también hermanos, ya no les hablaría de los otros dos puntos que tengo que decirles a ustedes. ¿Ya? El otro punto es la resurrección de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que pusieron su fe en Cristo. Juan capítulo 5, 29, ahí habla de la resurrección de los justos. Dice así, y los que hicieron lo bueno, o sea, los justos, saldrán a resurrección de vida. ¿Ya? Hasta ahí nomás. La otra parte lo vamos a tocar en el segundo punto. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, de todos los que han creído en Cristo Jesús como su Señor, ellos van a resucitar. Ya vimos la primera resurrección, la resurrección de Cristo, las primicias de una cosecha abundante, de una resurrección en abundante. Ahora, cuando nosotros vamos a morir, y si no viene Cristo, vamos a morir, vamos a resucitar. Vamos a resucitar nuevamente, pero vamos a resucitar todos los que han creído en Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Nos ubicamos ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que han muerto van a resucitar, los que no han muerto y han quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando, hermanos, del arrebatamiento. Cuando Cristo venga, no va a sentar a la tierra, sino solamente nos va a esperar en el aire, en las nubes. Dice, los que han muerto en Cristo, todo aquel que ha muerto poniendo su fe en Cristo Jesús, todo aquel que ha muerto aceptándolo a Cristo como su Señor y Salvador, va a resucitar primero y va a ser llevado arriba en el aire. Y los que no, también van a ser llevados arriba en el aire. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor, para vivir para siempre. Pero va a suceder algo más ahí. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Miren, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en honra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es terrenal, tales también los terrenales. Y cual es celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es la imagen de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. Cantábamos la canción, ahí la canción hablaba de ello. Y hermanos, lo que voy a decir en el verso 35 y 36, yo pienso que es un grito de victoria de nosotros los cristianos. Es un grito de victoria cuando Cristo resucitó y dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley,
Mas gracias sea dado a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la muerte a nosotros no nos va a destruir, jamás, porque Cristo ha resucitado y nosotros vamos a resucitar. Por eso Pablo dice, ¿dónde está la muerte? La muerte más bien nos tiene miedo, digámoslo así, se corre de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Cristo está vivo. Y no solo ello, hermanos, cuando Cristo nos resucite, dice que un abrir de ojos seremos transformados. Nos vamos a encontrar con nuestro Señor, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo santo, con un cuerpo inmortal. Se acabó ahí, hermanos, el dolor, el sufrimiento, la vejez. Se acabó. Vamos a resucitar, vamos a ser inmortales. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a las bodas del Cordero, a recibir nuestras recompensas, a recibir nuestras coronas arriba en el cielo, mientras que aquí en la tierra habrá una tribulación. Entonces, hermanos, era necesario que Cristo resucite. Era necesario. Y es necesario siempre hablar de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, hermanos, vana es nuestra fe. El Señor va a estar con nosotros, dice. Y no vamos a tener necesidad de nada. Porque el Señor estará con nosotros. Muy bien, ahora viene otra resurrección. Resurrección de los injustos, de los no creyentes. Mientras nosotros estamos arriba, en las bodas del Cordero, los que han muerto en Cristo ya resucitaron, están con el Señor, con cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Pero ¿qué hay de los que se han quedado aquí en la tierra? ¿Qué hay de los muertos que no han creído en Cristo? Porque aquí está hablando de los que han creído en Cristo, han resucitado. Y los que no han creído en Cristo, ¿cuándo van a resucitar? ¿O no van a resucitar? Sí, van a resucitar también. Y ahí es lo que dice Juan, hermanos, Juan capítulo 5, verso 29, la parte B, que no lo había leído de antes. Juan capítulo 5, verso 29. Voy a leerlo desde el principio. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, aquí. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué resurrección van a salir? Van a resucitar, sí. ¿Pero para qué? ¿Qué dicen sus Biblias? A resurrección de condenación. Y esto, hermanos, sí debe dar miedo. No a los que han creído en Cristo. Y no quiero dar miedo en esta mañana también a los que no han creído en Cristo. Pero es una realidad, la Biblia lo dice. Dice que también van a resucitar, pero para condenación. Los que se han quedado vivos estarán pasando la tribulación y también van a ir, cuando venga Cristo después de 1000 años, van a ser juzgados para condenación. Y miren qué dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso Verso 5, ya hermanos, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Ahí habla, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿De quién está hablando? De los que no habían creído en Cristo. Ellos no volvieron a vivir en la primera resurrección, ellos en la tercera resurrección sí volvieron a vivir. ¿Pero para qué? El verso 14. El verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí el juicio final, hermanos. Satanás, sus ángeles, el falso profeta y los que no han creído en Cristo, o sea, de los que no están inscritos su nombre en el libro de vida, van a ser lanzados al lago de fuego. Y por toda la eternidad. Algunos dicen, no, ya pues me quemo y ahí queda. Así me dijo mi amigo Quereteo, ya pues existe Dios, existe, ya me envió, me voy al infierno, me quemo y listo. Pero no va a ser así. Vas a estar en el fuego eterno. Así como los que hemos creído en Cristo, vamos a resucitar también para estar con Él por toda la eternidad. También los que no han creído en Cristo van a resucitar, pero para el fuego eterno.
Y eso debe preocuparnos, debe preocuparles a aquellos que no han aceptado a Cristo. No es broma, es la palabra del Señor, el Señor lo dice. Pero aún están a tiempo. Esa es la buena noticia de Cristo, que Él ha muerto, ha resucitado, para que todos sean salvos. Todos. El Señor ha muerto y ha resucitado para que todos sean salvos y nadie vaya al infierno. Nadie. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que todos estén con Él para siempre. Los que han muerto hasta hoy día sin creer en Cristo, ya pues, así como estas palabras, así medias vagas, ya fue. Ya fue. Van a resucitar, pero para el infierno. Para ellos ya no hay salvación. Acá no es que voy al purgatorio, voy a hacer oraciones y voy a pagar por acá para que mi alma pase del purgatorio al cielo. No, ya fue. Ya perdieron su oportunidad. Pero desde hoy día, desde este momento, los que están vivos y no han aceptado a Cristo, tienen la oportunidad de hacerlo. Tienen la oportunidad de hacerlo para que tengan vida eterna y estar con el Señor para siempre. ¿Y qué tienen que hacer? Romanos lo dice. Solo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Solo tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Arrepentirte de tus pecados y tendrás vida eterna. Solo eso, pero tienes que hacerlo de corazón. No lo hagas de miedo, sino de corazón. Así que el Señor aún te sigue amando, el Señor te sigue dando oportunidades. Él ha resucitado, Él ha muerto por ti, aunque no aceptas a Cristo. Entonces, ¿te anima o te desanima la resurrección de Cristo? Te debe animar, realmente te debe animar. ¿Vale la pena sufrir por Cristo entonces? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificarte por Cristo? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena soportar tribulaciones, angustias? Pablo dijo hambre, necesidad. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dejar todo por Cristo? Vale la pena, porque Él ha resucitado, Él está vivo. En confianza voy a contarles una historia de anoche que pasó y termino también con esto, en Río Seco. Nos fuimos bastante hermanos del teatro, algunos ya unos días atrás me eran comentando que el trabajo es arduo, el sacrificio es arduo, se están cansando. Otros el día del día, ayer en la noche, me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Ya no vengo, ya no vengo al teatro. ¿Por qué? Porque en el carro venimos bien incómodos. Porque sí, en cada carro en algunos hemos ido 6, otros marcados, tenían que irse. Y sí, pues ha sido incómodo viajar así más de una hora y encima los baches, que era horrible. Algunos me han dicho así y se han acercado, ya no vengo ya, ahora sí ya no vengo. Un poco tristes, un poco desanimados, cansados. Otros me han dicho estoy de hambre, no han comido, no han almorzado, porque hemos salido temprano, no han almorzado. Otros han llevado su comida, han estado comiendo allá, poquito por poquito. Pero así ha sido, otros han ido sin comer. Yo los escuchaba y era meditando en mi mensaje. Y hoy les digo, hermanos, vale la pena, porque Cristo está vivo. Todo el sacrificio que tú hagas vale la pena, porque el Señor está vivo. Y tenemos que seguir sacrificándonos. Así que, hermanos, no se desanimen, no solo a los del teatro, sino también a toda la iglesia. No se desanimen, sigan sirviendo, sigan sacrificando su tiempo por el Señor. No esperen recompensas aquí en la tierra, porque nuestras recompensas están arriba en el cielo. Porque para ahí vamos. Ahí está nuestro Señor. Quiero terminar con 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla de tu muerte y de tu resurrección. Y era necesario que mueras, era necesario que resucites, porque eso nos da una esperanza, una seguridad
en el futuro, que nosotros también resucitaremos. Nos da una seguridad, una esperanza que hay recompensas también para nosotros arriba en el cielo. Hay coronas que nos esperan, nuestra morada que nos espera la eternidad. Vamos a dejar estos cuerpos mortales y tendremos cuerpos inmortales, donde el dolor, donde el sufrimiento no va a existir. Gracias, mi Señor Jesús, por morir y resucitar. Gracias, mi Dios, porque resucitaste a nuestro Señor Jesucristo. Tú te complaciste en Él. Gracias por todo, mi Señor. En tu bendito nombre. Amén.